Hola a todos mis queridos seguidores de... Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, amigos míos, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, ¿verdad? Algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y por extensión, a todos nosotros que seguimos de cerca la vida y carrera de estas dos grandes estrellas. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, nombres que resuenan con fuerza y que, ahora mismo, están en el ojo del huracán mediático por algo, bueno, que no esperábamos. Antes de que se me escape cualquier detalle, les quiero pedir un favor enorme, si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que estamos trayendo contenido súper interesante. Ya saben que nos encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo de la farándula y hoy, tenemos un bombazo para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que tiene a medio mundo comentando. Todos conocemos y amamos a Can Yaman, este actor turco que conquistó corazones no solo en Turquía, sino en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, con esa mirada que derrite a cualquiera. Su presencia en pantalla es magnética, y su capacidad para transformarse en personajes complejos y cautivadores le ha valido una legión de seguidores fieles. Desde sus inicios demostró un potencial arrollador, pero fue su papel en Erkenci Kuş el que verdaderamente lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones. ¿Y qué decir de Demet Özdemir, la talentosísima actriz que nos ha cautivado con su belleza natural, su versatilidad y su increíble habilidad para transmitir emociones en cada papel que interpreta? Demet posee una gracia y una profundidad que la hacen única, capaz de encarnar personajes que resuenan con el público por su autenticidad y su humanidad. Juntos protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş, una novela que se convirtió en un fenómeno global y que nos regaló momentos inolvidables. La química entre ellos era palpable, era algo que se sentía en la pantalla y, por supuesto, en la vida real. Durante la grabación de Erkenci Kuş hubo rumores, muchos rumores, claro está, sobre un posible romance entre Can y Demet. Y la verdad es que viendo las fotos, los vídeos, la forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, era difícil no pensar que algo más que una amistad profesional estaba floreciendo entre ellos. Las redes sociales explotaron con especulaciones, y nosotros, como seguidores, estábamos deseosos de confirmar si nuestros ídolos estaban viviendo un cuento de hadas. Y sí, por un tiempo pareció que así era. Hubo apariciones juntos en eventos, declaraciones sutiles que alimentaban la ilusión, y la esperanza de que la pareja ficticia de la televisión pudiera ser real, se extendió como la pólvora. Cada gesto, cada fotografía compartida, era analizada al milímetro por los fans, ávidos de confirmación. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambian. Las relaciones, incluso las más idílicas, a veces toman rumbos inesperados. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales, todo puede influir en el curso de una relación. Y justo cuando pensábamos que habíamos entendido el panorama, ¡zas! Llega la noticia que nos ha sorprendido a todos el 3 de enero de 2026. Una noticia que sinceramente nadie esperaba y que ha provocado un terremoto en la industria, reconfigurando las expectativas y generando un torbellino de conversaciones. ¿De qué se trata? Pues bien, amigos, la información que ha empezado a circular, y que proviene de fuentes bastante fiables dentro del círculo de la producción y el entretenimiento, apunta a que Can Yaman y Demet Özdemir estarían preparando un nuevo proyecto juntos. Pero no un proyecto cualquiera, no. Se habla de una película romántica, nada menos, producida por una importante casa cinematográfica internacional. Imagínense la magnitud de esto. Estamos hablando de un proyecto que apunta a tener un alcance global, con la ambición de conquistar mercados y audiencias más allá de Turquía. Esto, en sí mismo, ya sería una noticia emocionante. Que dos actores con tanta química y con un historial tan exitoso juntos vuelvan a unir fuerzas, siempre es motivo de celebración para sus fans. Sin embargo, el verdadero impacto, el giro que ha dejado a todos boquiabiertos, es la naturaleza y las implicaciones de este regreso. El regreso de Can y Demet no es solo una reunión de actores talentosos, es el reencuentro de dos estrellas que cautivaron al mundo con su conexión, una conexión que trascendió la pantalla. Pero aquí viene lo intrigante, lo que realmente nos ha dejado helados y nos ha llevado a dedicar este vídeo a esta primicia. Los detalles que han trascendido Sujie.
Ren que esta película no solo buscaría replicar el éxito de Erkencicus, sino que iría mucho más allá. Se rumorea que el guión es audaz, que aborda temas más maduros y profundos, y que el enfoque visual y narrativo sería de una calidad cinematográfica excepcional, digna de los grandes festivales de cine. Estamos hablando de una producción que apunta a ser una obra de arte, que no solo buscará entretener, sino también conmover y provocar reflexión. Y lo más impactante, queridos espectadores, es que se dice que Khan y Demet, tras su relación pasada, han tenido que hacer un esfuerzo considerable para dejar atrás cualquier resquemor o diferencia personal y profesional, y dedicarse por completo a dar vida a estos nuevos personajes. ¿Han superado sus diferencias? ¿Ha sido difícil volver a trabajar juntos después de su separación sentimental? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Es natural que después de una relación, y más aún cuando se ha hecho pública y ha sido objeto de tanto escrutinio mediático, el regreso a trabajar codo a codo con esa persona pueda ser un desafío. La tensión, las viejas heridas, la incomodidad, son factores que podrían estar presentes. Pero si algo hemos aprendido de Khan y Demet es su profesionalismo y su dedicación a su arte. Ambos son verdaderos artistas, comprometidos con la excelencia en cada proyecto que emprenden. Si están dispuestos a enfrentar este reto, es porque saben que el resultado será algo realmente especial, una obra que valdrá la pena. Además, la noticia va un paso más allá. Se habla de que el director de este proyecto es alguien con una trayectoria impresionante, conocido por su habilidad para sacar lo mejor de sus actores y por crear historias que conmueven y dejan huella. El nombre de este director, aún no revelado oficialmente, se murmura con admiración en los círculos de la industria. Se menciona incluso la posibilidad de que esta película esté pensada para competir en premios internacionales, lo cual, de ser cierto, elevaría la carrera de ambos a un nivel aún más estratosférico, consolidándolos como figuras del cine de prestigio a nivel mundial. Piensen en ello, Khan Yaman con su fuerza arrolladora y su evolución como actor, habiendo explorado roles más dramáticos y complejos en sus proyectos recientes, y Demet Özdemir, con su dulzura, su profundidad interpretativa y su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones, unidos de nuevo en una historia cinematográfica. Las expectativas son altísimas, ¿verdad? Y la intriga aumenta al pensar en el tipo de química que podrán recrear ahora, con la experiencia que ambos han acumulado en sus carreras individuales en estos años. Ambos han participado en otros proyectos, han explorado diferentes facetas de su talento, han madurado como artistas. Y ahora, al volver a encontrarse en un set de filmación, ¿qué magia surgirá? ¿Será una química renovada, más profunda y madura? ¿O será una tensión palpable que aporte una nueva dimensión a sus interpretaciones? La fecha 3 de enero de 2026 también es significativa. Parece ser que el anuncio oficial se ha hecho hoy mismo, y la noticia se ha propagado como la pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación, generando un frenesí entre los fans. Los seguidores de todo el mundo están en ebullición, compartiendo memes, creando teorías sobre la trama, y manifestando su entusiasmo por este futuro encuentro cinematográfico. La pregunta que resuena en todos los foros y plataformas es, ¿será este el proyecto que les consagre a nivel mundial como figuras del cine, y no solo de la televisión? La transición de la televisión a la gran pantalla es un paso importante, y esta película parece ser la oportunidad perfecta para que Khan y Demet dejen una marca indeleble en la historia del cine. Hemos visto en estos últimos años cómo ambos han buscado consolidar sus carreras y expandir su alcance. Khan ha estado explorando proyectos internacionales, participando en producciones extranjeras y expandiendo su público más allá de Turquía. Su incursión en el mercado italiano, por ejemplo, ha sido un éxito rotundo. Demet, por su parte, ha seguido brillando en series turcas de gran éxito, demostrando su madurez artística y su capacidad para asumir roles cada vez más complejos y desafiantes, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de su generación. Este regreso conjunto, entonces, no es solo una estrategia para capitalizar su antigua fama, sino que parece ser una apuesta ambiciosa por un nuevo capítulo en sus carreras, un proyecto que busca elevar su estatus profesional y artístico. Los detalles sobre la trama son, por ahora, escasos y se mantienen bajo un estricto secreto, como es habitual en producciones de esta envergadura. Sin embargo, los susurros que llegan apuntan a una historia de amor intensa, con giros inesperados, un guión que va más allá de lo convencional, y un trasfondo que explorará las complejidades de las relaciones humanas, las pasiones ocultas y los dilemas morales.
Imaginen la posibilidad de verlos interpretar personajes que desafíen sus propios límites, que les permitan mostrar facetas de su actuación que aún no hemos visto, explorando la dualidad del amor, la pérdida, la redención. Y por supuesto, no podemos obviar el factor nostalgia. Erkenzicus dejó una marca imborrable en muchos corazones. Revivir la magia de esa pareja, pero ahora en un formato cinematográfico, con una calidad de producción superior, y con una historia potencialmente más madura y profunda, es algo que muchos fans han estado esperando, quizás sin siquiera saberlo. La expectativa es que esta película no solo recree la chispa de Erkenzicus, sino que la multiplique, la profundice, la lleve a un nuevo nivel de expresión artística. La industria del cine turco ha estado ganando terreno a nivel internacional en los últimos años, y este proyecto, sin duda, podría ser un gran impulso para consolidar aún más su presencia global. Ver a Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más reconocidos y queridos de Turquía, protagonizar una película de alcance internacional, es una noticia que trasciende fronteras y genera expectativas a nivel mundial. Es una oportunidad para mostrar al mundo la calidad y el talento que la industria cinematográfica turca tiene para ofrecer. Hay que decir que este tipo de noticias generan también muchas opiniones encontradas. Algunos fans estarán emocionadísimos, ansiosos por volver a ver a su pareja favorita en acción. Otros quizás tendrán sus reservas, pensando en cómo será la dinámica después de su relación sentimental, si la química será la misma, si lograrán superar las expectativas. Pero algo es seguro, la curiosidad está al máximo. Y nosotros estaremos muy pendientes de cada detalle, de cada declaración oficial, de cada adelanto, para mantenerlos informados y desgranarles toda la información relevante. Este anuncio, realizado hoy, 3 de enero de 2026, marca el inicio de una nueva era para Can Yaman y Demet Özdemir, y sin duda, será un evento cinematográfico a seguir de cerca. La pregunta clave es, ¿cómo lograrán que esta nueva colaboración sea aún más impactante que su trabajo anterior? ¿Será la madurez de sus carreras, la ambición del proyecto, la dirección artística de renombre y la posible superación de diferencias pasadas, los ingredientes perfectos para crear una obra maestra que marque un antes y un después en sus trayectorias? En fin, amigos, la noticia es impactante, intrigante y llena de posibilidades. Can Yaman y Demet Özdemir regresan, y lo hacen de la mano, en un proyecto cinematográfico que promete dar mucho de qué hablar. Estamos ante la posibilidad de ver a dos estrellas consolidarse en la pantalla grande, demostrando que su talento va más allá de las series de televisión y que su conexión, ya sea profesional o personal, sigue siendo una fuerza poderosa en la industria del entretenimiento. Este es un momento crucial, una oportunidad dorada que sin duda aprovecharán al máximo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, compartir la emoción y la expectación que genera. Espero que les haya gustado este vídeo y que la información les haya parecido interesante y reveladora. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de este regreso de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Están emocionados por esta nueva película? ¿Qué esperan de este proyecto cinematográfico? ¿Creen que lograrán superar las expectativas generadas por Erkenzicus? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias del mundo del espectáculo, las exclusivas y los análisis más profundos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de esta increíble noticia, y lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, para mantenerlos siempre conectados con la magia del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y sobre todo, más pasión por el entretenimiento. Hasta la próxima.